Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. La razón por qué estoy predicando esto hoy la di brevemente la semana pasada. Hoy día quiero elaborar un poquito más. Quiero elaborar un poco más de la razón de por qué estamos una vez más en Isaías y escuchando a Dios decir algo acerca de Él mismo. Habíamos hablado de la superficialidad o del peligro de la superficialidad. Entonces, vamos primero a definir a qué nos referimos cuando hablamos de el peligro de la superficialidad. Una definición básica de algo superficial o de la superficialidad, es decir, superficialidad es falta de profundidad. Es algo que está en la superficie. Lo opuesto a superficial es algo profundo. Pero cuando se aplica a las personas, se habla o la superficialidad es desinterés en la esencia de las cosas, o la indiferencia en los asuntos serios de la existencia. Eso es superficialidad. Entonces, si tomamos este concepto y lo aplicamos como un adjetivo a un cristiano, a un creyente, a alguien que ha nacido de nuevo, a alguien que ha hecho profesión de fe, esta sería más o menos mi definición de el cristianismo superficial, de lo que quisiera que batallemos y trabajemos y nos guardemos y nos cuidemos. O esta sería mi definición de un cristiano superficial. Un cristiano superficial es un cristiano de poca profundidad. ¿En qué sentido? Profundidad de convicciones. Empezando por ahí. Que no muestra seriedad en las cosas importantes de la realidad. Un cristiano superficial muestra una pobreza de convicciones, pero también una pobreza de carácter y una pobreza de adoración y de vida. Es alguien que no tiene convicciones sólidas, o pudiéramos decir pesadas, porque lo opuesto a algo superficial también puede ser algo pesado, weighty. Es alguien que no tiene convicciones sólidas respecto al pecado, por ejemplo, respecto a la maldad, respecto a la cruz, a Cristo, al Evangelio, respecto a Dios y a su gloria. Y por cuanto tiene esa clase de convicciones, lleva una vida frívola, sin sustancia. Su adoración es pobre y frágil, y su devoción es temporal e inconstante. Un cristiano superficial es alguien que está ocupado solamente en los asuntos terrenales y en las cuestiones triviales de la vida. Está distraído con las cosas temporales de la existencia. Distraído, entretenido en las cosas temporales. ¿Y por qué es un peligro eso? ¿Por qué eso supone un peligro? Mi respuesta tiene varias razones.
Primero, porque esa clase de cristianismo no se sostiene ni ante la tentación del pecado, ni ante la aflicción y la prueba. O para ser más personal, esa clase de cristiano es vulnerable a la tentación. ¿Por qué? Porque no tiene sustento, no tiene dónde tomarse, dónde arraigarse. Son como las palmeras del sur de la Florida cuando vienen los huracanes y se los llevan porque no tienen raíces. Pero segundo, esa clase de cristiano también es susceptible a ser arrastrado por la prueba y la aflicción. Y si a eso añadimos que un cristiano superficial es tropiezo y carga para su familia, lo peor que le puede pasar a una familia de papá, mamá e hijos es tener un esposo superficial, un creyente superficial, una esposa superficial. Pero también va a ser de tropiezo y no va a ser de ayuda para su iglesia, su comunidad. Y tampoco para la sociedad donde Dios lo ha puesto. No son los jóvenes y los niños los únicos que son culpables de superficialidad, de jugar PlayStation. Los grandes también se entretienen con otras cosas. En última instancia, es una vida que se desperdicia y no glorifica a Dios. Lo contrario, mis hermanos, sería tener peso y solidez. Peso y solidez, mostrar seriedad y profundidad en las cosas importantes. ¿Qué necesitamos para evitar esto? ¿Qué es lo que, si usted dice, yo quiero primero aclarar esto, aún en sus mejores etapas y mejores versiones como cristiano, todos somos susceptibles a esto. No vaya a decir usted, no, eso es para fulanito, eso es para fulanita. No, todos nosotros somos susceptibles y propensos a esto, mis hermanos. El que quiera estar firme, dice Pablo, mire que no caiga. Todos podemos ser arrastrados por esta superficialidad de la que estoy hablando. Pero si tú dices, yo no quiero eso, yo no quiero ser un cristiano superficial. Yo no quiero vivir un cristianismo superficial. Dios me guarde de esa clase de vida, sobre todo viviendo en la época que nos ha tocado vivir, donde el hombre puede decir que se siente mujer y la mujer puede decir que se siente hombre, y hay leyes que protegen y todo el mundo dice que eso está bien. No es un tiempo para ser superficiales, mis hermanos. No es un tiempo para ser superficiales. Y si usted dice, ¿sabe qué? ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué yo necesito para no caer en eso? Para no vivir una vida, un cristianismo superficial. Yo no quiero ese rótulo para mí, cristiano superficial. Yo diría que eso es un oxímoron. No deberíamos ser así. El cristiano no debería ser superficial. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita, Isaías? ¿Qué se necesita? Y él nos diría, de todas las cosas que nos diría, yo creo que él nos diría, tú necesitas una visión grande de Dios. Una visión que lleve a una experiencia con Dios. Necesitamos contemplar cuán grande es Dios. Nicholas Carr, un estudiante de literatura de Harvard, hace unos años se retiró a las montañas de Colorado por 2 años para escribir un libro que se convirtió en un bestseller.
La razón por la cual él escribe este libro es porque él se dio cuenta que el uso de Internet no solamente le estaba quitando el tiempo a él, sino que le estaba haciendo algo a su cerebro. Y él escribe un libro que se llama The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains. El libro se puede traducir como Los superficiales, lo que el Internet le está haciendo a nuestros cerebros. Y él decía que el entretenimiento y todo el consumo que tenemos en Internet no solamente le da información, sino que le ha quitado a esta masa de cerebro, le ha quitado capacidad de concentración y de contemplación. Y eso es cierto del mundo moderno. El mundo moderno nos ha dado cosas extraordinarias, pero si algo nos ha quitado, decía Tim Keller, es capacidad de reflexión. Cuando no había carros y lo único que había era 2 pies para transportarse de un lugar a otro, los hombres reflexionaban y meditaban más porque no había nada que mirar. Había un cielo que contemplar, árboles, montañas. Isaías nos diría, tú necesitas contemplar cuán grande es Dios, para que no vivas una vida monótona, para que no vivas una vida aburrida, para que no digas, me siento estancado. El cristiano nunca debería decir eso. Por lo menos nunca debería experimentarlo. Si tenemos este ser gigantesco e inmenso que dice, yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Necesitamos una renovada visión una y otra vez de la grandeza y del carácter de Dios, mis hermanos. Una clase de visión que nos sacuda, que produzca en nosotros una conmoción, algo parecido cuando un tráiler está a punto de darte y tú pudiste esquivar por un momento y tu corazón casi explota porque te ibas a encontrar y te ibas a chocar con esa masa de metal gigantesca. Algo así debemos buscar nosotros, mis hermanos, porque Dios es infinitamente más grande que ese tráiler de 18 ruedas. Necesitamos ser visitados por Dios para que nuestras convicciones dejen de ser frágiles, triviales y poco serias. Necesitamos una conciencia grande de Dios, mis hermanos, para que no seamos llevados, distraídos y cautivados por las cosas efímeras de este mundo y por las cosas sin importancia de la tierra. Yo te propongo, mientras escuchamos al Señor en Isaías 44:6, pedirle al Señor que voltee las mesas de nuestra superficialidad. Que el Señor llegue a su templo y tire las mesas de la apatía y de la poca seriedad que caracteriza a gran parte del cristianismo en América. Pidamos a Dios y busquemos una visión grande de Dios, para que dejemos de lado las cosas pequeñas de la existencia que nos entretienen. Y si tu entretenimiento tiene que ser revisado, gloria a Dios por eso. Que dejemos el interés por las cosas pasajeras de esta tierra. Que dejemos el afán por las cosas sin importancia, las cosas vanas. Eso es lo que quiero que hagamos en estos próximos minutos. Quiero ser breve nomás. No pretendo agotar todo lo que tenía escrito aquí. Pero estamos ante una declaración gigantesca, mis hermanos. La semana pasada nosotros miramos cómo Dios dice, yo habito en lo alto y en la santidad. Dios diciendo de Él mismo. Yo habito en lo alto y en la santidad. Isaías había dicho, Él es el alto y el sublime.
Ahora me gustaría que pudiéramos pensar un momento, ¿qué es esto? Yo estoy seguro que si hacemos una encuesta a todos los cristianos y le preguntamos, ¿qué es Dios para ti? Yo creo que la mayoría respondería, Dios es todo para mí. Pero lo que me gustaría saber es qué es lo que está contenido en esa palabrita, todo. Y yo quisiera que cuando escuchemos esto, que esa idea que nosotros llamamos todo pueda tener peso y pueda tener cosas muy puntuales, específicas. Que no seamos cristianos superficiales. El texto dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo también. ¿Qué es esto? Para recordarles, para ubicarnos en lo que está pasando, Dios está profetizando a través de Isaías que Él va a restaurar, va a redimir a su pueblo del cautiverio asirio y el cautiverio de Babilonia. Y les está diciendo, sí, Dios los ha castigado por su idolatría y por su infidelidad. Por eso Dios trajo estas dos naciones y los han destruido y los han llevado cautivos a estas naciones. Pero Dios se está preparando para liberarlos, para rescatarlos. No le tengan miedo a estas naciones. Ellos no son poderosos. Dios es poderoso y Dios se prepara para perdonar y salvar a su pueblo. Es en este contexto que estas palabras están escritas y dichas. Algo que cambia desde el capítulo 40 del libro de Isaías. Del capítulo 1 al 39, el énfasis es la idolatría de Israel y por qué Dios los ha castigado. A partir del capítulo 40, el énfasis tiene que ver con que Dios los va a restaurar y el tono del mensaje de Isaías es esperanzador, es de consuelo. Dios se prepara para salvar a su pueblo. Quiero que vayas conmigo al capítulo 48 de ese mismo pasaje, porque antes de decir algo o aventurarnos a decir algo, quiero que veas lo que dice aquí, versículo 12, Isaías 48, versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo, ¿qué dice? Yo también, postrero. Pero note lo que dice el versículo 13 ahora. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. ¿Te vio el sentido? Soy el primero, soy el último. Yo hice todo esto que tú ves, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto que el Señor dice de Él mismo? Soy el primero y el último. ¿Qué significa eso? Bueno, empezamos diciendo, es una manera de expresar que Él es origen y meta de todas las cosas. Es decir, Dios dice, conmigo comienza y termina todo. Yo soy el comienzo y el final de las cosas. Soy el que causa la existencia y soy la meta de la existencia. El primero y el último. De principio a fin. Yo soy la explicación y el objetivo de todo. Todo tiene una relación conmigo, una relación de causa, una relación de dependencia, una relación de propósito. Entonces, cuando el Señor dice, yo soy el primero y el último, nos dice que Él es fuente, sustento y meta final de toda la realidad. Él es la realidad última, la realidad objetiva. Antes de Él
no hay nada. ¿Por qué? Porque Él es el primero. Y después de Él tampoco hay nada porque Él es el último. Nadie está por encima de Él. Nada ni nadie existe sin Él. Nadie lo contiene, nadie lo limita, nadie lo explica completamente. Yo soy el primero, yo soy el último. Pero el mismo versículo nos da a nosotros una idea de a qué tú te refieres, Dios, con esto de yo soy el primero y yo soy el último. Dice, yo soy el primero, yo soy el postrero. ¿Y qué dice ahí? Y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Eso es una manera negativa de decir yo soy el único Dios. Esto sugiere, el estar pegado a esta oración aquí, esto sugiere que la expresión soy el primero y el último también debe ser entendida de esta manera. Yo soy el primero y el último porque no hay otro Dios. Soy el primero y el último porque soy el único Dios. En la mente de Isaías, si usted lee los versículos 9 en adelante de este mismo pasaje, usted va a notar que en la mente de Isaías resuena la idea de los ídolos. Ídolos que se hacen pasar como dioses. Ellos son imitaciones del verdadero Dios. Son dioses hechos a mano. Dependen del hombre para su existencia. Dependen del hombre para ser movidos. No tienen fuerza para salvar ni poder para hacer nada. Y lo más increíble es que los hombres los adoran. Dios dice, pero yo no soy así, yo no soy eso. Yo no soy eso. Yo soy el primero y el postrero y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el único Dios, el único Dios. En un mundo donde existe un solo y verdadero Dios, mis hermanos, solo Él puede ser causa, explicación y fin de todas las cosas. Únicamente Él será el primero y el último. Al principio de la existencia está el Señor y al final también. Al comienzo de la historia está Dios y también al final el Señor es el primero y el último. Y si eso es cierto de toda la realidad, eso es cierto de toda la realidad individualmente. Yo estoy aquí porque Dios es el primero y el que sopló aliento de vida en el vientre de mi madre. Y el día que me muere y cierra los ojos y lo abra, ahí va a estar Jesucristo. Él va a decir, yo soy el primero y el postrero. Por alguna razón en estos últimos años me ha inquietado pensar en el año 1975. Porque yo nací el 76. Para este mundo no había tal cosa como Gerson Morey, no existía eso. Pero Dios sí estaba mirando algo. Él es el primero, Él es el postrero. Ahora bien, nosotros tenemos que darle brevemente una mirada a los versículos 1 al 5. Del 1 al 5 vamos a hacer una breve resumen, 2 líneas, de qué es lo que tenemos en los versículos 1 al 5. Y entonces le damos una más completa explicación a esto de qué es esto de tú eres el primero y el último. Nosotros podemos pensar en categorías de fuente y propósito.
origen y meta de todas las cosas, de toda la realidad. Pero el texto nos va a informar un poco más. Así que versículo 1, note lo que dice. Ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. El que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurum. Esa palabra Jesurum es como, quiere decir como recto. Es como, tú deberías ser así, Israel. Esto es el ideal tuyo. Tú deberías ser Jesurum, recto, justo, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Versículo 4. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, y el otro se llamará el nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Los versículos 1 y 2 enfatiza que ellos le pertenecen a Dios. Siervo mío, 2 veces lo dice. Tú me perteneces. Y enfatiza que Él los escogió 2 veces. Escogido, yo te escogí. Que Él los formó aquí y que Él los va a ayudar. Versículos 1 y 2. Versículos 3 y 5, Él enfatiza el efecto de la bendición que Él va a traer sobre ellos. Yo derramaré mi espíritu, derramaré mi bendición. Y Él usa esta imagen de las aguas y los ríos para expresar cómo vamos o cómo su pueblo va a experimentar esa bendición. Pero uno debería preguntar, ¿qué clase de bendición es la que el Señor está hablando en este pasaje? ¿A qué se refiere? Y yo sugiero que si miramos el capítulo 43, nos va a dar la respuesta a eso. Nota lo que dice el versículo 11 del capítulo 43. Esto es la misma línea de lo que Él ha venido hablando. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. Versículo 12. E hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Antes que hubiera día, yo era. Póngase a pensar en eso. Cuando el segundero comenzó a moverse en la existencia, yo tenía mucho tiempo ya. Versículo 13, aun antes que hubiera día yo era, no hay quien de mi mano libre lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Aquí Dios se está presentando como el único que salva y que tiene poder para salvar. Así que si nosotros combinamos los dos pasajes, Isaías 44, 1, 5, e Isaías 43, 11, 12, lo que dice es, aquí le dice a su pueblo, ustedes son míos, me pertenecen, los escogí, los formé, los salvé y los salvaré, y al salvarlos yo voy a traer abundancia de bendición, de mi espíritu, de perdón, y será eso como aguas y ríos a ustedes. Entonces, vamos a resumirlo aquí. Primero y postrero, esta idea, esto de yo soy el primero y el postrero, debe ser interpretado y entendido con la idea de la salvación, porque de eso es lo que está hablando. Es como que Dios le está diciendo a su pueblo, tu salvación es mía de principio a fin. Ahora, yo sé que usted va a decir, sí, amén, pero yo quiero que usted piense en un momento por esto. Que usted piense en un momento por esto. De mí procede tu ayuda. Soy origen y meta de tu redención y esperanza.
Es como que Dios le dice a su pueblo, no busquen en otra parte lo que solo yo soy y les doy en abundancia. No expliquen su existencia fuera de mí, no expliquen su vida fuera de mí. Yo soy la fuente y meta de su seguridad, no los ídolos. Yo soy la fuente y meta de su gozo, no las cosas. Yo soy la fuente y meta de su paz, de su ayuda y perdón. Soy yo quien los escogí incluso cuando no existían. Soy el que los formó en el vientre de su madre. Soy el que los vio cuando eran pequeños, que los llevó en cada circunstancia de su vida. Yo los llevé a Egipto, después los saqué de Egipto, los llevé por el desierto, los hice atravesar el desierto, los hice entrar en la tierra prometida, luego los castigué con Asiria, luego los castigué con Babilonia, hice que fueran llevados cautivos a esos países. Ahora yo soy el que los rescato, es decir, yo los vi pecar, yo los vi rebelarse, pero también yo soy el que los salvé, los perdoné, los redimí. Yo soy el primero y el último. Él es el primero y el último. Él es el primero y el último. Podemos ir a Apocalipsis capítulo 1. Versículos 7 y 8. ¿Lo tiene? Lo podemos hacer esto, es breve esto. Versículos 7 y 8. Dice, mire lo que dice. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo 8. Yo soy el alfa y el omega. Son las dos palabras, la A y la Z del calendario griego. Alfa, omega. Principio y fin. Dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Ahora el 17 y 18 de ese mismo capítulo. 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Mire eso, mis hermanos. Monotonía con eso. Usted se imagina, Juan, wow, me siento estancado, Señor. Estoy aburrido. R.C. Sproul decía, el fallecido R.C. Sproul decía, usted se acuerda de Isaías 6, ¿verdad? En el año que el rey Usías murió, vi yo al Señor sentado en su trono y las faldas llenaban el templo y veía a los serafines que decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. ¿Y qué hizo él? Él entró en un trance. Y R.C. Sproul decía, los cristianos necesitamos una experiencia de Isaías 6 todos los días. Usted se imagina escuchando a Juan después de esto, wow, la vida cristiana me parece aburrida, me siento estancado, qué monotonía. Ahora, si él pensaba que eso había sido todo, note lo que él sigue diciendo. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vamos a Apocalipsis 22. Y con esto lo cerramos. Versículo 12 y 13. Esto es el final de la Biblia, ¿ok? Estas son las últimas palabras que Dios le deja a su iglesia a través del apóstol Juan. Versículo 12, versículo 13.
12 dice, he aquí, yo vengo pronto. Y nosotros decimos, amén. Ven ya, Señor. Ven ya, Jesucristo, por tu iglesia. ¿No le da esa sensación a veces de querer ya estar con Cristo? No tanto sácame de este lío, sino llévame para estar contigo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero verte. Yo quiero dejar de luchar con mi pecado, con mi orgullo, con mi inseguridad, con mis temores, con mis complejos, con mi ira, con mi lujuria y con todos los vicios que pueda albergar mi corazón. Pero sobre todas las cosas, yo quiero estar contigo, porque estar contigo es muchísimo mejor, decía el apóstol Pablo. Y aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto debe hacer temblar a los hombres. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Hombre, Dios va a juzgarte un día. Mujer, Dios va a juzgarte un día. Y dice el versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Lo que Juan confirma es que el hombre que nació en Belén, que creció en Nazaret, que fue criado por José y María, que recién nacido fue llevado al templo, ese hombre que iba a las sinagogas, que enseñó, que hizo milagros, que fue juzgado como un criminal, que luego fue azotado, que luego fue colgado en una cruz, puesto en una tumba para levantarse al tercer día. Ese hombre es el principio y el fin de todas las cosas. Él es la fuente y meta de la realidad. En Él está toda nuestra redención, pasada, presente y futura. ¿Por qué digo esto? Porque Él, dice Pablo, que fue el Señor que nos escogió desde antes, ¿desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Mire, ni sus tatarabuelos estaban todavía. Y si tú eres de Cristo, Dios te había escogido para salvación. ¿Y cómo es eso? No sabemos, pero así fue. Eso es lo que dice. Pero también fue el que te formó en el vientre de tu madre. Tú ni estabas en la mente de tu papá y tu mamá cuando te hicieron. Y Dios estaba forjando una vida ahí, tu vida. Y Dios sabía la clase de papá y mamá que ibas a tener. Y Dios sabía el lugar donde ibas a nacer y el contexto y las circunstancias en las que tú naciste. A Dios no se le chispoteó. Y Dios sabía que tu papá iba a abandonar a tu mamá, ¿ok? Y Dios sabía que tu mamá te iba a abandonar. Y fue Dios que te formó y Él fue el que nos llevó por la vida y nos guardó hasta el día que nos salvó. Hasta el día que nos salvó. El Señor Jesucristo me salvó cuando yo tenía 23 años. Mi historia con Él no empieza cuando yo tenía 23 años. Él me estaba guardando aún antes de eso. Y Él organizó todo para que ese día yo viniera a la fe y ese día tú vinieras, el día que tú hayas venido. Yo me puse a pensar, cuando leíamos el texto de Isaías, ahí él dice en inglés willows, ¿verdad? Los sauces, estos árboles, ¿verdad? Porque cuando nosotros estábamos pequeños, íbamos a la casa de nuestros abuelos en un lugar que se llama Sausal. Y se llama Sausal, es un pueblo muy pequeñito, porque está lleno de sauces. Y yo me puse a pensar, Señor, así que cuando yo estaba, porque el juego que nosotros teníamos era matar lagartijas con una honda. Eso es lo que hacíamos, ¿verdad, Marlon y Alberto? Matar lagartijas con una honda. Y íbamos al corral donde estaban los animales de nuestros abuelos
y mirábamos esos tiempos eran extraordinarios. Y yo me puse a pensar, Señor, y tú estabas ahí también, protegiéndome, para que yo no me muera sin ti. Mira, tú necesitas mirar tu vida con esa perspectiva. Tú no eres un accidente. Dios es el primero y el último de tu existencia. El primero y el último. Eso es glorioso, mis hermanos. Con este Dios no se puede. Y Él estuvo ahí para darte vida, para perdonarte. Él te dio su espíritu. Y un día Él va a volver y vendrá con poder y te va a salvar y te llevará con Él para estar con Él por siempre. Nosotros vamos a estar con Jesucristo. Si tú estás en Cristo, tú y yo vamos a estar por la eternidad con Jesucristo. Nosotros vamos a ser felices por la eternidad. Eso es glorioso. Mira tus luchas y tus enfermedades y tus desafíos y tu aflicción con esa perspectiva. No la mires terrenalmente, porque tú no eres de la tierra, tú eres del cielo. El que estuvo en tu comienzo, Él va a estar hasta el final contigo. El día que tú cruces la cortina de la muerte, no va a estar tus hijos, esos que a veces los cristianos se desviven tanto por sus hijos como si fuesen sus ídolos. Tus hijos no van a estar ese día, no van a estar ese día. Y cuando cruces la cortina de la muerte, ahí va a estar Jesucristo, va a decir, hey, aquí estoy, aquí estoy. Yo soy el primero y el último. Yo soy toda tu realidad. Yo soy toda tu realidad. No entiendas tu realidad sin mí, no la expliques sin mí. No la expliques sin mí. Oh, pero Gerson, tengo que contarte mi pasado. Yo tengo un pasado bien y tú tienes que... Mire, yo me puedo asustar. Yo puedo asustar de su pasado usted. Pero Dios sabía. Dios sabía. Pero Él sabía también cuando yo estaba en ese día en el hospital y me abandonó toda la gente que más... Sí, ahí estaba también. Ahí estaba asegurándose de que tú no te mueras y te vayas sin Él al infierno si no eras creyente. Él es tu todo. Tu todo. El primero y el último. ¡Wow! Monotonía. Superficial. Cautivados por el entretenimiento. Porque el entretenimiento produce esa adrenalina que lleva a los hombres a hacer cosas increíbles, deportes extremos. Mira, déjame decirte una cosa. El Dios que es primero y el último es la fuente de la mayor adrenalina que yo puedo sentir. Yo no tengo que buscar en nada ni en nadie lo que solo el Dios que me creó me puede dar. Él es el primero y el último. El Cristo que dio su vida por mí. No hay manera de entender y explicar tu existencia fuera de Dios. Tu existencia como un ser creado por Dios y como un ser redimido empieza, continúa y termina con Él. Él es el primero y el último de toda la realidad, pero Él también es el primero y el último de toda tu realidad como un ser redimido. No hay forma de comprender nuestra vida fuera del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él nos dice con esto: no soy un aspecto más o una parte importante en la ecuación de tu vida. No. Así no es. No. Yo soy el que hizo tu vida y también soy la ecuación de tu vida. El Señor nos dice, no soy una parte en la foto de tu existencia. Más bien, yo hice tu foto y también tu existencia. No trates de interpretar tu vida y tu existencia sin mí.
Yo no soy parte grande y hermosa de tu historia. No, yo soy el que comienza tu historia, además el que te sostengo en medio de tu historia y el que defino tu historia. Yo soy el primero, yo soy el postrero, yo soy el alfa, yo soy el omega. No busques en ningún otro lugar lo que solamente en mí lo vas a encontrar. Quiero terminar con esto, mis hermanos. Dos palabras de aplicación o dos implicaciones. Hay dos cosas, por lo menos, que nos corresponde hacer. Hay dos reacciones apropiadas a esta realidad. El primero y el último. Contemplar esto, pensar en esto, hasta que tu corazón sienta una sensación de ser abrumado por este Dios. Y si te tienes que meter a tu habitación y decirle: Señor, no está bien que yo viva como si tú fueses un charquito de agua cuando tú eres un océano. Hay dos formas de responder. Al ser Dios en Cristo el primero y el último, origen y meta de todo, causa de nuestra existencia y meta de nuestra existencia, causa de nuestra existencia redimida y meta de nuestra existencia redimida, hay dos cosas que nos corresponde hacer. Relacionar todo con Cristo, porque Él es el primero y el último. Y adorar en todo a Cristo. Esto es una invitación a decir: Señor, gracias por la crisis familiar. Te adoro por mi crisis familiar, porque mi crisis familiar tiene que ver contigo. Yo sé que preferimos la fiesta y celebrar al día cuando todo sale bien, pero nos perdemos la mitad de la fiesta. La otra mitad es: aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, yo me gozaré. ¿Por qué? Porque tú te puedes gozar. Tú estás bien. Tú no estás considerando lo que está pasando. No, es que Cristo es el primero y es el último. Él está en esto. Él está en esto. Relaciona todo con Cristo y adora en todo a Cristo. Él es la causa y meta de todo. Y la respuesta apropiada es adorar a Cristo en todo y por todo. Una vida así nos va a librar de una adoración liviana, efímera, sin solidez. Una actitud así permanente que relaciona todo con Cristo y adora en todo a Cristo nos hace weighty Christians, cristianos sólidos, pesados. Vamos a orar.